Buenas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, compañeros, amigos, personas que tampoco conozco, pero en persona, ¿no? Pero me han visto hablando y trayendo mensajes de la palabra de Dios sobre testimonio como siervo y de Cristo. Hoy vengo a traerle un mensaje, una palabra que como hoy es Día de los Padres, entonces yo quisiera hablar un poquito de mi experiencia, de lo que este día significa para mí, tanto como nuestros padres que nosotros tenemos, Padre carnal, y también nuestro papá espiritual. Porque todos nosotros sabemos que ser papá es una maravilla, es una bendición. La misma Biblia nos dice que los hijos son heredad de Dios. Son heredad de Dios. O sea, que los hijos pertenecen a Dios. Nosotros, los padres, somos que tenemos que cuidar de nuestros hijos. Porque el verdadero padre es Dios. Porque Dios nos dice en la Biblia, ustedes que son malos, mira, fíjate cómo Dios nos dice que nosotros somos malos, ustedes humanos son malos. Pero ¿quién de ustedes que el hijo que le pide el pan y le da una piedra? O el hijo que pide huevo o el pescado y le da una serpiente. Ninguno de los padres hace eso. Entonces Dios está haciendo, ustedes que son malos, si su hijo le pide esas cosas, pan o huevo o pescado, usted no le da algo malo. ¿Cuánto más vuestro verdadero Padre que está en el cielo? Que usted entiende, cuánto más vuestro verdadero Padre que está en el cielo, o sea, Dios es nuestro verdadero Padre. Pero para eso nosotros, hay personas que nunca tuvieron ese tipo de experiencia con Dios, pero aunque ellos no han tenido una experiencia con Dios, pero han tenido experiencia con sus padres. Hay algo siempre en sus papás que ellos ven aquello de la forma que ellos tal vez quisieron que Dios fuera. Ellos pueden no conocer a Dios, pero tienen la sensación, la sensibilidad, el sentimiento, el amor del papá, porque de una forma u otra nosotros o somos padres nosotros mismos o tenemos padres. Entonces nosotros sabemos la importancia de tener un papá en la casa. Que Dios bendiga a muchos de nosotros que no hemos vivido muchos años con nuestros padres, o la gente que han vivido sin los padres, o que han perdido sus padres, no han conocido sus padres, o que tienen los padres divorciados, que no tuvieron la oportunidad de tener ese afecto, vivir con los padres. Pero las personas que han tenido ese cariño, esa cercanía con papá, que le has tratado bien como un hijo, ellos tienen la impresión, si yo conozco a Dios, entonces Dios tiene que tener la característica de mis padres. Bueno, nosotros estamos hablando de los padres que han tenido o han hecho, o sea, que han vivido o viven o cumplen su deber, su papel en la casa como un papá, que es de educar a los hijos, que es el que trae pan a la casa, o sea, el proveedor de la familia, el protector de la familia, el que tiene una función de cuidar y poner la autoridad, el respeto, la educación, el cariño, el amor en una familia. Entonces, cuando nosotros vamos a conocer a Dios, encontramos esas características en Dios, entonces nosotros tenemos fácilmente como ver a Dios como un padre, porque ya usted ha tenido un padre,
ha vivido una vida en que usted sabe cuál es el papel de padre. Para los que no han tenido esa oportunidad, entonces nosotros simplemente oramos para esa gente, para que Dios en su misericordia siempre llene ese espacio vacío, ese vacío de esa gente que no tiene sus padres, porque Dios dice en la palabra que yo soy el papá de los huérfanos también. Él es el que cuida de los huérfanos, Él es el que cuida de las viudas. Entonces nosotros tenemos el papel cuando conocemos a alguien, sea en nuestra familia, sea en nuestro núcleo de relacionamiento, de amistades, y sabemos que hay una persona en esa condición, nosotros tenemos que orar por ellos y hacer algo para ellos. Yo, mi relacionamiento con mi papá fue hasta los 11 años, que yo me moví al exterior a estudiar. Y solamente volví a ver a mi papá después de 9 años, vine de vacaciones y después volví a estudiar. Cuando terminé mis estudios, 5 años más, o sea, total 14 años, yo volví. Y cuando yo regresé, yo había traído cosas a mi padre. Yo tengo escrito eso en el libro que yo escribí, El reencuentro con la identidad perdida. Yo cuento muy bien la historia y el impacto del día, el mismo día que yo llegué, el impacto de haber recibido la noticia que mi papá se había muerto. El mismo día que yo llegué, yo no sabía, nadie me había dicho nada. Y mi papá ya había fallecido hacía 4 años. El motivo de yo no saber esa noticia o corresponderme directamente con mi papá o mi familia, que no me ocultaron eso, era porque en aquellos años, los años 90, cuando nosotros estudiábamos en el exterior del país, para tú escribir una carta, tú escribías una carta, se tardaba 3 meses al menos para que llegue la carta. Y después para que tú tengas la respuesta, más unos meses. Y entonces haciendo eso durante 14, 13 años. Y después ya tú, al principio tú lo haces porque eres niño, estás desconectado de los padres, quieres aquella atención, saber. Yo lloraba en mis cartas cuando escribía a mi papá diciendo que estoy aquí, que eso los extraño, que no sé qué. Pero al pasar el tiempo tú haces amistades, haces otras familias allá, y los estudios, las distracciones, y entonces tú ya el tiempo o la frecuencia de tú escribir las cartas va cada vez más prolongadas, hasta que tú puedes pasar 1 año, 2 años, no escribe como no hubiera pasado nada, especialmente cuando ya tú estás al terminar los estudios. Entonces fue eso el gran impacto que yo recibí de esta noticia que mi papá se había muerto hace 4 años y yo no lo sabía nada. Y entonces yo me sentí totalmente perdido. Yo dije que el título de este mensaje es Cuando te encontré. Era mi deseo llegar a encontrar con mi papá. Yo había traído cosas a mi papá para celebrar. Y no solamente eso, para también conocerlo más a profundo, porque a los 11 años, tú no, cuando sales eres un niño, no tienes aquella curiosidad de hablar ciertas cosas o preguntar ciertas cosas a tu papá ya cuando tú eres grande. Quieres conocer más a tu papá porque ya tienes otro tipo de pensamiento, quieres saber más cómo fue tu infancia, cómo es tu vida. Entonces yo no tuve esa oportunidad para conversar con mi papá. Y lo que él tuvo esa mala noticia de que él se había muerto. Bueno, y con él, con esta noticia, se había muerto también todo el mundo para mí. O sea, el mundo bello, aquello que yo conocía. El mundo tan alegre. Algo mi papá se llevó con él en aquel mismo día que yo recibí esa noticia. Y yo me quedé sin esperanza. Él para mí era todo. Mi papá era todo. Era mi amigo, era la persona que yo confiaba, que me iba a guiar cuando yo llegué,
que yo iba a confiar en todo lo que él me dijera, pero ya no encontré esa persona. Imagínense, yo salgo a los 11 años, vuelvo con mis 25 años y no encuentro a mi papá, que era el guía. Todos nosotros queremos tener un guía, un consejero de verdad que tú confías, que es tu papá. ¿Se entiende? Alguien que usted se relaciona, se alegra y se siente bien porque te va a orientar. A esta persona no encontré más en mi vida. Entonces imagínense el vacío, aquel que uno encuentra en su vida, que se encuentra en aquel momento de tener aquella noticia. Es como si tus fundamentos, lo que te sostenía a ti, se quebraron, ya no están ahí. Entonces, para mí, en aquel momento, la vida se volvió surreal. Y yo ya no me sentía que era yo. Las cosas ya no sabían lo mismo. La vida ya no tenía el mismo sentido. Entonces yo me sentía completamente abandonado. Voy a hacerle recordar otra vez que el título de este mensaje es ¿Cuándo te encontré? Entonces yo llegué y para encontrarme con mi papá y todo fue un caos. En mi vida las cosas se quedaron sin forma y todo se quedó negro. No había esperanza para mí. No había esperanza. Todo lo que se había construido se desmoronó en aquel mismo instante. Todo se quedó sin forma. Empecé y para que ustedes vean cómo el papá en aquel momento eran mis bases que yo no sabía, que sostenía mi espíritu, que me daba fuerza. Hubo un tiempo que yo quería desistir de los estudios, pero él fue que me dio fuerza para que no desistiera, para que me faltaba un poco tiempo y yo tenía que terminar. Pero ya llego y no encuentro esa persona, este guía que yo tengo, el papá, a los 25 años de edad. O sea que yo había vivido con mi papá solamente 11 años. Entonces, recuerdo más una vez que eso se llama Cuando te encontré, el Día de los Padres. Pero con el tiempo, tantas tribulaciones en mi vida a partir de aquel momento, hasta que alguien realmente me encontró. Y ese alguien es Jesús Cristo. Él poco a poco empezó a llenar el vacío que yo tenía, que es un vacío tremendo, que nadie lo podía volver a llenar, a no ser un verdadero Padre. Y este verdadero Padre lo encontré a través de Jesús Cristo. Es el Padre que nos dice cuándo te encontré, porque Él es el verdadero papá. Por eso Él dijo que los hijos son heredad del Dios. Nosotros estamos aquí, pero verdaderamente Él es nuestro papá. Cuando te encontré, dice Dios, yo creé todo. El aire que tú respiras, el mar, las plantas, los árboles, los animales. Hice de maravilla un mundo por ti cuando te encontré, para que te diera este gran amor que surgió entre tú y yo cuando te encontré y hice la creación con amor y te di todo, aun cuando el hombre pecó a través del primer hombre, Adán y Eva pecaron, pero Dios ya tenía el plan cuando te encontré. Él ya había encontrado un plan para volver
a rescatarnos y a tenernos como hijos. Porque no hay mejor relacionamiento del padre a su hijo, hijo a su papá. Y ese es el gran relacionamiento que Dios anhela y quiere tener con todos nosotros. Él se alegra tanto, Él nos ama tanto porque es el verdadero Padre. Por eso la Biblia nos habla del hijo pródigo, que cogió toda su heranza y dijo: yo me voy, papá, deme lo que me pertenece. Y ahí él se fue. El papá estuvo muy triste: mi hijo, ¿por qué? No, yo me voy. Entonces el papá le dio todo. Y él se fue, gastó todo su dinero, su tesoro que él tenía, porque él quería vivir el mundo, las cosas. Empezó a conocer amigos falsos que querían su dinero nada más, mujeres, etcétera, que acabó su dinero en poco tiempo, todo lo que él tenía, y se encontró él desamparado. Desamparado, se olvidó que tiene un padre que era muy rico, que tenía de todo, todos los bienes. Empezó buscando trabajo, y en busca de trabajo llegó a cuidar de los puercos. Y el hambre le atacó, tenía demasiada hambre, que él iba a comer la misma comida que los puercos comen. Y al llegar, cuando cogió aquella comida, cayó a sí mismo, vino a sí mismo y dijo: yo tengo un padre que hasta los siervos de mi padre comen mejor comida, buena comida. ¿Cómo yo voy a comer comida de los puercos? Él dijo: yo voy a mi papá y le voy a decir: Padre, yo he pecado contra ti. Y dijo: no, yo he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Ayúdame, papá, yo quiero volver aquí a la casa como un trabajador, como un siervo. Y fue lo que él pensó en su mente, sin saber que su papá todos los días, iba el camino así donde el hijo se fue de la casa. Él iba allá para ver, con la esperanza de que el hijo volviese así a la casa. El amor del Padre, cuando te encontré. Entonces él iba todos los días. Entonces ya el hijo después vino de vuelta a su papá. Y cuando su papá lo vio a distancia, muy lejos, corrió: mi hijo ha llegado, mi hijo ha llegado. Mira qué lindo sería eso, qué bello si fuera, en mi caso, cuando yo llegué, terminando mis estudios, mi papá, yo llegué en la calle, yo había llegado, yo estaba buscando a mi familia. Imagínate si mi papá estuviera vivo y se enterara que mi hijo, John Carlos Castro, llegó después de 14 años. Yo me imagino a mi papá corriendo hacia mí, por el amor de un papá, un padre que ama a sus hijos. Estoy pasando este mensaje, Día de los Padres. Nosotros sabemos que es tener un hijo desde pequeño, cogerlo así, una cosa tan sensible así, tan pequeñita en nuestros brazos, que nosotros hasta no sabemos cómo agarrar, tan pequeño. Y cuando se está durmiendo y se no está llorando, uno va para allá y pone el dedo en su nariz. A veces está respirando porque eso es tan delicado. Tú no duermes. No duerme cuando él duerme, te está haciendo silencio. Y no duerme cuando él llora porque está llorando. Qué cosa más agradable. Entonces el papá ese que vio al hijo a la distancia y fue corriendo a su hijo, corriendo: mi hijo volvió, mi hijo. Y él va corriendo para encontrarse con su hijo, para abrazar a su hijo. Y el hijo, cuando ve al papá, él temblando, con miedo: ahí viene mi papá, me va a regañar, me va a decir cosas, tal vez hasta no me va a dejar entrar en la casa, me va a decir que tú gastaste todo dinero, ¿para qué tú quieres venir aquí? Ve donde tú viniste, ya cogiste toda tu heranza.
verdad. Entonces el papá llega y el hijo empieza ya a justificarse. Papá, me perdona, yo pido perdón porque yo pequé contra Dios y pequé contra ti. Entonces, por favor, acéptame como un siervo en la casa, como uno de tus empleados, de tus trabajadores, papá. Y el papá, ¿qué es eso? Mi hijo lo abraza, muy contento, dice, mi hijo, no, tú eres mi hijo. Oh, qué alegría el papá de corazón. Y dijo, hoy mismo, tú, báñate, te voy a poner ropa nueva. Y dijo que mataron los animales allá en su casa. Hicieron una gran fiesta. El hermano que nunca salió estuvo celoso. Dijo como que mi papá, yo estoy aquí siempre trabajando con él. Nunca fui al lado ninguno. Como él no hace una fiesta para mí. Ahora ese que cogió su dinero se fue y está haciendo una fiesta. Él no comprendió ese significado del amor de un papá. El hermano no sabía. Hasta que el papá le dijo, mira mi hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Yo no necesitaba matar a un animal para darte una fiesta. Tú haces lo que tú quieras, es tuyo. Pero tu hermano vino hoy, él estaba perdido. Pero gracias a Dios, hoy fue hallado. Cuando te encontré. Es una historia maravillosa. Entonces yo quiero terminar diciendo, asimismo es Dios con todos nosotros, porque nosotros le pertenecemos a Él. Él es verdadero Padre. Porque nuestros padres vienen y se van. Mi papá ya no está aquí. Me gustaría tanto que él estuviera aquí conmigo para ver mi diploma, para ver los sucesos que yo he tenido en la vida, comer de algo, del salario que yo, del fruto de lo que él ha dado lo máximo hasta punto de sacrificar su amor que él tenía a mí para que su hijo estuviera formado, hecho un hombre y terminar. Y entonces yo por lo menos decir, papá, vamos a salir juntos, vamos a un restaurante, tomar ese traje, bueno, hacer todo lo que uno deseaba hacer a su papá. Pero nada de eso aconteció. Entonces los padres van y vienen. Tú eres papá, el papá se va, te queda el hijo, que el hijo se queda papá. Y entonces, pero Dios nos está diciendo que Él es papá eterno, que está siempre con nosotros, el papá de todos. Y este papá, de la misma forma que el papá estuvo esperando el hijo pródigo que se había ido, este papá también está esperando por usted, que todavía no ha entregado su vida a Dios. Porque a través de Jesús Él dice que yo y el Padre somos uno. Mi Padre es tu papá también. Si usted acepta a Jesús Cristo como Señor Salvador, entonces Él y el papá vendrán y harán cena con usted. Se van a alegrar con usted. Usted ya no será huérfano. No será nunca más huérfano en toda tu vida. Entonces, el verdadero Padre, que también nosotros debemos celebrar en este día, es nuestro Salvador, nuestro Dios. El que en Juan 3:16, casualmente Juan 3:16, mi nombre es João, que es Juan en español. Yo nací en marzo, el día 16. Y el Juan 3:16 dice, porque Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su único Hijo para todo aquel que creyera en Él, no pereciera, o sea, no muriera, pero que tuviera la vida eterna. Ya no tienes que morir cuando usted cree en Jesús. Entonces el regalo que yo le hago a los papás, el Día de los Padres, que yo traigo ese regalo, es para presentarle nuestro papá espiritual, nuestro papá celestial, que nosotros lo encontramos a través de Jesús Cristo. Y con esta simple oración que usted va a hacer conmigo, tendrás el regalo más bonito de tu vida. Acuérdate, Juan 3:16.
que Dios mandó al mundo a su único Hijo, para todo aquel que creyera en Él no pereciera, pero tuviera la vida eterna. Es creer en Jesús, aceptarlo como su único Señor y Salvador. Entonces vamos a hacer esa oración antes que nosotros terminamos con el video. Cerramos las vistas, bajamos la cabeza. Querido Padre, muchas gracias por ese mensaje maravilloso. Cuando te encontré. Hoy yo quiero encontrarte a ti, papá, porque yo sé cuando yo te encuentre, es el mayor amor que jamás tuvo aquel que da su vida para sus amigos. Ese mayor, no hay mayor amor que este. Este amor que usted tuvo desde el principio, este amor que creó todas las cosas, las estrellas, el mundo, los animales, la vida, para que yo tuviera vida. O sea, debo agradecerte todos los días de mi vida, cuando yo me levanto y respiro y veo que todo, y puedo tocar, puedo saborear y estoy vivo para agradecerte, Señor. Por eso, esta noche, o esta mañana, o esta tarde, yo quiero entregarte mi vida a ti, Señor Jesús. Acéptame como tu Hijo. Por favor, escriba mi nombre en el libro de la vida y sea mi Dios y Salvador. Y te seguiré por todos los días de mi vida. Protéjame, bendíceme a mí y a mi familia. En nombre de Jesús, hoy te acepto. Bueno, hermano, amén. Si has hecho esta oración simple y maravillosa, sepa que usted está sentado juntamente, como dice la Biblia, con Jesús Cristo en los lugares celestiales y juntamente con el Padre, el creador de todo el universo. Entonces eres un hijo. Eres un hijo. Empieza a leer tu Biblia y yo te aconsejo el libro de Juan. No porque yo me llamo Juan, en la Biblia San Juan, pero el libro de Juan tiene la revelación maravillosa de nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga, hermano, en este Día de los Padres, cuando te encontré. Amén.